En el marco del Seminario Sociopolítica y Educación presentaremos las teorías psicológicas a cargo de los exponentes Carmen Cecilia Mogotocoro, Xiomara Gisela Rivera, Natalí Guarín, Rosa Aura Celis. La psicología es una teoría científica relativamente reciente. Se considera que su fundación como disciplina científica fue en 1879. A partir de este momento, diferentes investigadores propusieron teorías alternativas sobre el funcionamiento de la mente, que actualmente son conocidas como teoría de la psicología. Desde esta óptica tendremos teoría del condicionamiento clásico por Iván Pavlov, teoría de Maslow por Abraham Harold Maslow, teoría de la programación neurolingüística por John Grinder y teoría de la moral por Lawrence Kohlberg. A continuación, contextualizaremos aspectos relevantes de cada una de las teorías mencionadas, las cuales serán de gran aporte para la gestión del conocimiento. Teoría del conductivismo. Esta teoría es de gran relevancia y fue planteada por Iván Petrovich Pavlov, teórico de origen ruso, que nació en 1849 y murió en Leningrado en 1936. Obtuvo el Premio Nobel en Medicina y Fisiología gracias a que sus investigaciones se centraron en el estudio de los animales. Y fue investigando el sistema digestivo de los perros que descubre su contribución a las teorías del aprendizaje. Pavlov fue quien propuso el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, el cual descubre que muchas de las conductas son manifestaciones reflejas. ¿Y cómo se define el reflejo? Es una respuesta automática neuromotriz que se manifiesta por la influencia de un estímulo. A este fenómeno Pavlov lo denominó reflejo incondicionado. ¿Y cuando un estímulo es incondicionado? Se define estímulo incondicionado cuando una respuesta emocional o psicomotora se da de manera automática. También Pavlov destacó dos elementos importantes e inseparables: el estímulo y la respuesta. El estímulo es el evento que activa una conducta y la respuesta es la reacción observable a un estímulo dado. Pavlov descubrió que asociando un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, el estímulo neutro provocará eventualmente una respuesta. A este fenómeno se le denominó condicionamiento clásico o respondiente. ¿Y qué es el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico concentra el aprendizaje de respuestas fisiológicas o emocionales involuntarias, como el temor, el incremento en el ritmo cardíaco, la salivación o la sudoración. Provoca respuestas de manera automática, tanto en los niños como en los animales. No obstante, en el condicionamiento clásico se identifican otros tres procesos como lo son: generalización, que es responder de la misma manera a estímulos similares. La discriminación es responder en forma diferente a estímulos similares pero no idénticos. Y la extinción es la desaparición gradual de una respuesta condicionada. La respuesta evocada por esta asociación se denomina respuesta condicionada y al estímulo neutro se le denomina estímulo condicionado. Fue Iván Pavlov quien descubrió que asociando un estímulo neutro, estímulo que no provoca respuestas, con un estímulo incondicionado, el estímulo neutro provocará eventualmente una respuesta. A este fenómeno se le denomina condicionamiento clásico. ¿Por qué es importante la motivación en cualquiera de los escenarios educativos? La importancia de la motivación en el estímulo en el aula es la inversión de estas dos palabras en la educación y en la formación del estudiante, que permite desarrollar las capacidades de las personas y fomentar su talento. Este proceso es fundamental para impulsar su crecimiento de la sociedad. Ahora, bien, preguntémonos, ¿por qué es importante el estímulo en el aula de clase? Es muy importante, ya que esto es fundamental en el proceso educativo. Por ejemplo, si le decimos al estudiante, la ciencia ya está totalmente desarrollada, pasa y mírala, le estamos limitando el estímulo a descubrir nuevas ideas. Le estamos cortando la posibilidad de ofrecer su particular mirada en cada tema.
lo estamos convirtiendo en un espectador más. Pero al contrario, si utilizamos estrategias para educar a través del estímulo, lograremos muy buenos resultados en cada uno de nuestros estudiantes. Hasta ahora la educación y la formación en general ha ido de profesor a estudiante, pero se necesita un diálogo entre el profesor y el estudiante, que se requiere añadir y potenciar dos habilidades claves: preguntar, escuchar, estimular, motivar. Para terminar, podemos decir que estimular en el proceso del aprendizaje es necesario, y lo han demostrado estudios que se han realizado, que han considerado necesario el estímulo, no solo en el ámbito educativo formal, sino también en lo no formal, a través del entorno familiar y del entorno social. Una persona estimulada siempre va más allá de sus estudios, trabajo, siempre irá más allá en su vida. A continuación les hablaré de la teoría de Maslow, una teoría psicológica creada por Abraham Harold Maslow, psicólogo estadounidense conocido por crear la jerarquía de necesidades de Maslow, una teoría de la salud psicológica basada en el cumplimiento de las necesidades humanas innatas, cuyo culmen es la autorrealización. Este psicólogo nació en 1908 y falleció en 1970. Maslow, para su teoría, tomó como antecedentes la psicología conductista y el psicoanálisis. La psicología conductista es allí el ser humano un sujeto pasivo, máquina respondiente ante un estímulo. Y en el psicoanálisis el ser humano es un ser indefenso, determinado por sus conflictos inconscientes. De estas dos corrientes se creó o nació la psicología humanística, que pretende integrar los paradigmas conductistas y el psicoanálisis. Maslow es considerado el fundador de esta corriente, donde el ser humano es visto como un individuo sensible al medio, sujeto activo en la construcción de su conocimiento y su experiencia. Las influencias más importantes en el pensamiento de Maslow son el psicoanálisis, la antropología social, la Gestalt y la obra de Goldstein. Le preocupaba que el conocimiento que se tenía acerca de la conducta y motivación humana provenían de la psicopatología. Sin embargo, para Maslow, esto no se reflejaba en las motivaciones de la población general. Por esto, en su teoría, logró aunar el psicoanálisis, el conductismo y la psicología humanística. Esta pirámide de Maslow fue creada en 1943. Dentro de su teoría motivacional propuso la conocida jerarquía de las necesidades de Maslow, que se divide en 5 niveles o estratos. Estos son estratos ordenados jerárquicamente en función de la importancia que tienen las necesidades para ser cubiertas. ¿Y cuáles son esas necesidades que propone Maslow? Entonces, esas necesidades son las necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de reconocimiento y de autorrealización. ¿Cuál es la funcionalidad de la teoría? La persona tiene motivaciones en un momento de su vida. Una persona joven, soltera y que aún vive con sus padres no tendría las mismas motivaciones que alguien con una larga trayectoria laboral, con una relación de pareja exitosa y con hijos. Allí la primera persona podría buscar primero un trabajo, el amor y un hogar. En cambio, la segunda tendería a buscar más la autorrealización, intentando alcanzar metas personales como escribir un libro, ser mejor persona, que antes no ha podido por tener que alcanzar las necesidades inferiores. ¿Cuáles son esos tipos de necesidades de las que habla Maslow? Entonces tenemos en primera instancia las necesidades fisiológicas. Son aquellas que están en la base de la pirámide, son las que se refieren a satisfacer unas mínimas condiciones que permiten al ser humano poder funcionar. Si una persona no percibe que estas necesidades son cubiertas, no sentirá impulso por conseguir las necesidades inmediatamente superiores. ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas? Entonces tendríamos la alimentación, la sed, respiración, descanso, sexo, refugio y homeostasis. Son las más básicas. Nacen con las personas, mientras que todas las siguientes van surgiendo a lo largo de la vida.
En segunda instancia tendríamos las necesidades de seguridad. Estas hacen referencia a la tenencia de sentir que estamos seguros, que nos movemos en un ambiente estable, que podemos organizar y estructurar nuestro medio. Muchas personas solo llegan hasta este nivel. Se pueden encontrar allí la preocupación por ahorrar, por comprar bienes, por tener un futuro predecible, que no haya riesgo para la integridad personal o de la familia. El ser humano tiene la necesidad de seguridad, pero solo si tiene antes satisfechas las necesidades fisiológicas. En el tercer eslabón de esa pirámide tenemos la necesidad de amor, afiliación o sociales. El ser humano es un animal social donde surgirá la necesidad de pertenecer a un grupo. Dentro de la necesidad de afiliación encontramos el afecto, el amor, el hecho de pertenecer a un grupo. Esta necesidad está subordinada a satisfacer de manera prioritaria las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Podríamos encontrar ejemplos en el hecho de formar una familia, tener un grupo de amigos, formar parte de grupos sociales, grupos de vecinos, tener hijos, entre otras. En el cuarto eslabón de la pirámide está la necesidad de reconocimiento o estima. Dentro de esta necesidad, Maslow distingue entre la necesidad inferior de estima y la necesidad superior de estima. En la necesidad inferior, estas son las necesidades más bajas, incluye el respeto de los demás a uno mismo, la dignidad, la atención de los demás, mantener la reputación, tener fama y un estatus. En la necesidad superior estaría el respeto de uno mismo hacia sí mismo, incluyendo la propia competencia, el logro, ser independiente, tener autoconfianza en uno mismo y ser libre. Todo ser humano necesita tener una valoración de sí mismo, una necesidad de autoestima o de reconocimiento. Y en la cúspide de esa pirámide encontramos la autorrealización, que se sitúa en la cima de la pirámide propuesta por Maslow. Son las metanecesidades, las necesidades superiores o más subjetivas. Significa desarrollar estas necesidades propias, internas y únicas de cada uno. Esto implica desarrollarse de manera espiritual, lograr un desarrollo moral, encontrar el sentido de la propia vida, ser altruista. Este deseo o aspiración última será diferente dependiendo de cada individuo, que se sentirá autorrealizado a partir de situaciones o experiencias diferentes que no tienen por qué coincidir con las de otra persona. Las personas que buscan la autorrealización deben ser libres para ellas mismas. Esta incluye la necesidad de satisfacer nuestras capacidades personales, desarrollar nuestro potencial y hacer aquello para lo que mostramos mayores aptitudes, ampliar esos metamotivos. Críticas que ha tenido la pirámide, entonces algunas de ellas son: autores como Wadhwa y Bridwell criticaron el orden de la jerarquía, dado que es un aspecto central en la teoría el hecho de que se precisa cubrir unas necesidades para poder desarrollar las siguientes. Otros autores consideran que la pirámide no es invariable y que depende de la cultura del hecho de posicionar unas necesidades u otras en el orden de la jerarquía. Maslow su pirámide tiene unas ciertas características, algunas de ellas son: únicamente cuando un nivel ha sido satisfecho de manera adecuada, el nivel inmediatamente superior puede tener lugar. Por tanto, no todas las personas se encontrarán en el mismo lugar de la pirámide. Dependiendo de las circunstancias personales, cada persona se situará en un momento de la pirámide. No todas las personas llegarán a la cúspide de la pirámide, a la autorrealización. Algunos podrán preocuparse por lograr satisfacerla, mientras que otros encontrarán toda su vida en niveles inferiores. Si en un determinado momento y estando en un eslabón superior, una de las inferiores deja de estar satisfecha, se origina una tensión en el organismo. Esta necesidad inferior no satisfecha tomará el control de la persona, de su motivación y dominará para organizar y movilizar al organismo para satisfacerla. Estas son algunas características de esa pirámide. Maslow propone unas características que presentan las personas autorrealizadas. Algunas de ellas serían ser realistas ante la vida y una percepción eficiente de la realidad, una visión profunda y no estereotipada del mundo. Mantienen actitudes y valores democráticas. Las personas son creativas.
Son inconformistas socialmente, mantienen relaciones profundas e íntimas con los demás, se identifican con la humanidad. Tienen la necesidad de trascendencia, es decir, contribuir a la humanidad. ¿Qué aportó o qué aportes tiene la teoría de Maslow a la educación? Entonces, estaría basada en la motivación. Este aporte estaría basado en la motivación. Un estudiante cuya meta más importante es aprender, le será más fácil obtener una mayor información con significado si se encuentra motivado, y para hacerlo debe contar con políticas de Estado que le ayuden a obtener esta motivación, como lo son una educación gratuita, útiles escolares, uniformes, herramientas tecnológicas al alcance de todos, infraestructura con todos los servicios, una buena alimentación para los estudiantes que carecen de recursos económicos para su sustento alimenticio. Con políticas así, el estudiante estará motivado y tendrá la capacidad de alcanzar su potencial más alto en el nivel más alto. Pero no todo es parte del estudiante, que el estudiante esté motivado. También es necesario motivar de manera individual. Y esto es responsabilidad de los maestros. Debe incluir medios de estímulos en sus programas de enseñanza, debe tomar interés por sus estudiantes. Si los maestros se encuentran motivados, alcanzarán su autorrealización, pero deben contar con los recursos para lograrlo. Recursos que deben ser proporcionados por políticas establecidas, desde un buen salario hasta contar con todos los medios que le faciliten el impartir y dirigir sus conocimientos. He aquí presentado la teoría psicológica de Maslow. Programación neurolingüística. En los años 70 surgió un nuevo término conocido como programación neurolingüística, en adelante PNL, por medio del profesor John Grinder, quien nació el 10 de enero de 1940, americano lingüista, autor, consultor de gestión, entrenador y también conferencista, el cual además era socio de un estudiante llamado Richard Bandler. Estos dos personajes estaban bastante obsesionados con la excelencia humana y con frecuencia se hacían la pregunta de qué era lo que ocasionaba que una persona sobresaliera en determinadas actividades cuando otras no lo hacían. Todo esto se dio para conocer y estudiar los procesos y patrones mentales de las personas. Utilizaba además la programación neurolingüística para codificar información y por consiguiente la forma de pensar y actuar, generando una gran contribución a la psicología. Vemos cómo el ser humano es una especie que tiene la capacidad de pensar, razonar y comprender los diferentes acontecimientos que se le presentan durante el tiempo que éste vive. La mente humana necesita instrucciones directas y claras. Si no se desea nada, no ocurre nada. Los objetivos que las personas se proponen a lo largo de sus vidas representan en muchas de las ocasiones algo difícil de conseguir, debido a que en ocasiones se necesita de un gran esfuerzo de parte de cada una de ellas para conseguirlos. Hay personas que logran alcanzar sus objetivos sin esfuerzo alguno. Esto hace pensar que están dotadas de una habilidad que los motiva y los lleva a obtener lo que desean. Ahora, para un mejor entendimiento de lo que es la programación neurolingüística, se definirá lo siguiente. Neuro, que es el sistema nervioso, filtración mental con la finalidad de procesar datos recogidos a través de los sentidos. De esto se forma la percepción del mundo. Lingüística, el lenguaje, es decir, la forma de expresión que cada persona posee. Programación es la conducta y comportamiento. Patrones de conducta, resultado de los filtros neurológicos y lingüísticos. Forma de cómo se organizan las ideas y las acciones con la finalidad de obtener algún resultado. De otro lado, tenemos que la programación neurolingüística nos trae algunos beneficios. Veamos cuáles son algunos de ellos. La PNL nos ayuda a cambiar comportamientos, ayuda a las personas a tener una percepción positiva y clara de sí mismo y de los demás. Estudia cómo es la comunicación verbal y no verbal. Proporciona opciones sobre cómo mejorar la calidad de vida del ser humano en el aspecto emocional, familiar y de salud. Enseña cómo sacar provecho del inconsciente. Este proceso de aprendizaje se da en 4 etapas que debe pasar el individuo.
La primera, inexperiencia inconsciente. No se sabe qué es una bicicleta y mucho menos conducirla. La segunda, inexperiencia consciente. Momento en el que más se aprende. Tercera, la capacidad consciente. Presta demasiada atención al proceso. Cuarta, capacidad inconsciente. El individuo realiza la acción sin ser consciente. También vemos cómo la programación neurolingüística presenta de otro lado una serie de técnicas que pueden ser utilizadas en lo organizacional o de forma personal. A nivel organizacional, permiten tomar decisiones más rápido. En cuanto a lo personal, mejora la forma de pensamiento y comunicación que tiene una persona o un grupo de personas. La programación neurolingüística, según otros dos autores, Bavister y Vickers, 2005, la presenta en 4 aspectos, también conocidos como 4 pilares. El primero de ellos es resultados, lo que se quiere conseguir. El segundo es la agudeza sensorial, capacidad de observar los pequeños detalles. Como tercero tenemos la flexibilidad del comportamiento que permite realizar adecuaciones en la conducta. Y como último, la comprensión, parte que une a las personas. De aquí podemos ver cómo la programación neurolingüística es una estrategia muy importante para cambiar la perspectiva que tienen las personas de sí mismas. Conlleva a que las personas cambien sus objetivos, los impulsa a mejorar, incrementando la eficiencia de sus procesos. Para concluir, vamos a ver cómo la programación neurolingüística y la educación se interrelacionan. La programación neurolingüística nos propone herramientas valiosísimas para dar a los estudiantes una educación personalizada, eficiente, viéndolos como individuos para poder hacerles llegar la información que se requiere de una manera efectiva. Una de las herramientas principales que nos presenta la programación neurolingüística para mejorar en la educación escolar es el conocimiento de los sistemas representacionales, básicamente para saber por dónde le llega la información al alumno. El maestro cercano, eficiente, el mejor de los maestros, es el maestro que logra estar con sus estudiantes, que aprende a hacer con ellos y a través de ellos. Y es la programación neurolingüística quien nos presenta y nos proporciona todas las herramientas para elaborar una educación donde cualquier tipo de estudiante pueda aprender rápida y fácilmente y donde el maestro pueda fluir. Entre ellas, trataremos la teoría del desarrollo de la moral. A partir de los teóricos Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan y Rees Nobles. En la teoría del desarrollo de la moral planteada por Jean Piaget, psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo, nacido en 1896 y 1980, quien fue el creador de la epistemología genética y sus aportes los dio a la psicología evolutiva. Sus estudios se centraron en la infancia y la teoría del desarrollo cognitivo. Para Piaget, la teoría del desarrollo de la moral se encuentra vinculada a la teoría del desarrollo cognitivo. Para este teórico, la moral es valorada como un conjunto de reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor medida, generalmente vinculadas a la idea de justicia. En cuanto al desarrollo de la moral, se presenta en el niño a la edad de los 2 años, que equivale a la etapa preoperacional. Anterior a esta etapa no se podría hablar de moral. El ser humano va desarrollando una moral cada vez más compleja según su capacidad cognitiva. Se va haciendo mayor con capacidad para el pensamiento abstracto e hipotético y deductivo. Como resultante, la moral depende de las habilidades cognitivas. Piaget habla de 3 etapas, las cuales se centran dentro del ambiente del desarrollo de la moral, a saber, la etapa premoral o depresión adulta, que sus características se dan en la edad de 2 a 6 años. En esta etapa surge el lenguaje y el niño empieza a identificar sus propias intenciones. No existe la comprensión del concepto entre moral y norma.
Los patrones de comportamiento y limitaciones son impuestos por externo y la familia. En la etapa segunda, que es la solidaridad entre iguales y realismo moral, sus características se dan en que esta etapa está de los 5 a los 10 años, y en ello aparecen las reglas como algo procedente de lo exterior, se consideran relevantes y de obligado cumplimiento. La ruptura de la norma se ve como algo enteramente castigable y visto como una falta siendo mal vista. Surge la idea de justicia y de honestidad, así como la necesidad de respeto mutuo entre iguales. La tercera etapa, la etapa moral o autónoma o relativo moral. Las características, esta etapa se presenta a la edad de los 11 años en adelante. Es la etapa de las operaciones concretas e inicio de las formales. Es la capacidad de utilizar la lógica a la hora de establecer relaciones entre las informaciones y fenómenos que vive. Alcanza una moral crítica, toma conciencia de que las normas son interpretables y que de obedecerlas o no pueden depender de la situación y la propia voluntad. En segunda instancia, trataremos al teórico Lawrence Kohlberg, nacido en el año de 1927-1987, psicólogo estadounidense, discípulo de Jean Piaget, quien enuncia y quien estudió las normas y reglas que podían observarse en el pensamiento humano en lo relativo a la moral. En la teoría del desarrollo de la moral de Lawrence Kohlberg cita 3 niveles. Cada nivel comprende unos estadios y esos estadios comprende cada uno 2 etapas. En el primer nivel se trata del estadio preconvencional o egocéntrico, que se presenta en la edad de 2 a 11 años. Esa primera etapa es llamada la etapa de la heteronomía, en la que se presenta el premio y el castigo. En la segunda etapa, el individualismo, donde se presentan las reglas de juego. En el segundo nivel tenemos el estadio de convencionales, deseo de aceptación, es la etapa de la adolescencia. En ella se presentan 3, la tercera etapa y cuarta etapa. La tercera etapa, compuesta de la mutualidad, significa dentro de esas que son las expectativas interpersonales. Aquí se deben cumplir esas mismas expectativas, o sea, los proyectos que se presentan en los estudiantes. En la cuarta etapa es el sistema social y conciencia, sentido de responsabilidad. El tercer nivel son los estadios posconvencionales, grandes principios morales, y aquí se presenta la autonomía. La quinta etapa, control social, se definen los derechos de la humanidad, y en la sexta etapa, principios éticos y morales, igualdad y respeto auténtico. Asimismo, citamos a Carol Gilligan. Ella fue discípula de Lawrence Kohlberg, como asimismo Lawrence Kohlberg también fue discípulo de Piaget. Esta filósofa enuncia que las mujeres poseen igual capacidad del desarrollo moral que los hombres, dado que contrapone la teoría de Kohlberg, porque Kohlberg sus estudios los realizó con los hombres. Es una feminista psicóloga estadounidense en la que trata la teoría de ética del cuidado. En 1997 se convirtió en la primera profesora de estudios de género de la Universidad de Harvard. Ha impulsado la llamada ética del cuidado. La teoría del desarrollo de la moral de Carol Gilligan con relación a la ética del cuidado presenta 3 niveles. En el primer nivel, la atención al yo para asegurar la supervivencia, el cuidado de sí mismo. La transición está considerada como el planteamiento del primer nivel como egoísta. Esto en el sentido de que está dado para las mujeres. En el segundo nivel, la conexión entre el yo y los otros por medio de la responsabilidad, la atención a los demás y la relegación de sí misma a un segundo plano. La transición es el análisis del desequilibrio entre autosacrificio y cuidado, reconsideraciones de la relación entre el yo y los otros, planteado desde el sentido de que la mujer siempre
se encuentra el autosacrificio, es el cuidado, es la parte maternal. En el tercer nivel habla de la inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado y la necesidad del equilibrio entre el poder y el cuidado de sí mismo, por una parte, y el cuidado a los demás, por otra. Continuando con esta misma disertación, planteamos a James Ronald Reeds, nacido en el año 1941-1999. En el comportamiento moral se pueden interpretar la situación moral de diferentes maneras. Este autor plantea 4 componentes en el año de 1983. En el primer componente cita la interpretación de la situación que se da dentro de la sensibilidad moral y en ella se plantean varias preguntas. ¿Cómo es interpretada la situación por el sujeto? ¿Qué acciones son posibles para el autor y cómo afecta a cada una de las partes implicadas? En el segundo componente encontramos imaginar qué se debería hacer. Para este teórico, la pregunta que se plantea es ¿cómo es definido un curso moral de acción? El tercer componente, escoger entre valores morales y no morales, motivación moral. ¿Cómo escoge y valora el sujeto lo que va a emprender? Y cuarto componente, ejecutar lo que el individuo se ha propuesto hacer, es el carácter moral. Se examina cómo un individuo implementa y persigue sus intenciones. Dentro de esta manera de exposición del teórico de Jean Reeds, también entonces la teoría analizada por él y por Knowles se centran en que, primero que todo, proponen una perspectiva integrativa sobre el desarrollo de la moral, dado que cuestionan las teorías estructurales de Piaget y Colbert, porque éstas solo atienden al razonamiento, se olvidan de los procesos de lo que pasa en las personas antes de las situaciones morales, y para ellos las emociones y la afectividad y la acción propiamente de la moral.